tal mis frikis? Bienvenidos a Master Geek. Hoy estaremos haciendo la reseña del capítulo 5 de Peacemaker. Y obviamente esto es con spoiler, así que si todavía no lo has visto, guarda este video. Y bueno, el episodio comienza con el funeral de Rick Flag Jr. El episodio arranca con la escena con un flashback, digámoslo. Esto sirve para establecer el dolor de Rick Flag Sr., su demanda de justicia, su enojo y el peso que recae sobre Hardcore al tener una relación complicada con Chris. Al mismo tiempo estar también en Argus, Hardcore está estoica, afectada, ya que sabe quién es el asesino, aunque esto represente una amenaza para ella, un dilema moral y emocional. Y hablando de dilema, también hablemos el dilema de Hardcore y la trama de Argus. Rick Flag Sr. quiere que Hardcore entregue el expediente de operación de Starfish y coopere con la captura de Chris. Hardcore no tiene inicialmente la autoridad para dar los documentos, pues ya estaban clasificados. Esto reafirma el papel como agente atrapada entre la lealtad profesional y la lealtad personal y moral hacia Chris. Hay una escena donde Hardcore envía un mensaje cifrado a Chris, una advertencia, un código, para que no vaya al parque. Y Chris entiende, pero aún así decide ir. Y esto muestra que Hardcore actúa de doble filo, ¿no? Una doble vara. Oficialmente parece traidor, pero en realidad intenta protegerlo. También hablemos del enfrentamiento de Rick Flag Jr. Chris termina siendo atrapado, capturado por Argus, y hay una escena intensa donde el señor le golpea, lo interroga, lo humilla a Chris, y Chris no se defiende porque él sabe lo que pasó. Me gusta que retomen eso, que hace 4 años lo que pasó, que lamentablemente, bueno, Chris tuvo que matar a su hijo, ¿no? Al hijo de señor. De hecho, parece que Chris está dispuesto a asumir el que va a morir, y de hecho el que salva ahí es Economos con Hardcore, que mandan el expediente formal. Ese momento muestra mucho dolor interno de Chris. A su arrepentimiento también revela lo tan lejos de Rick Flag Jr. Emocionalmente es un punto de venganza, y aparte de emocional, también Chris se nota el cambio, quise decir, de Chris Smith. También tenemos la gran revelación de Eagle, la águila, como la primal Eagle, y la muerte también del caballero Red Smith, Will, si no me equivoco se pronuncia así. Uno de los plot twists, o digámoslo, del episodio, ya que había sido sembrado, es lo de Red, quien ha estado cazando a Eagle, creyendo que Eagle era una criatura mítica, o al menos muy inusual. El Primal Eagle tiene convicciones mágicas o místicas de que debe ser capturada y destruir el ave. Yo creo que Eagle al final de la temporada va a ser clave. En este episodio Eagle revela sus verdaderos poderes. Puede convocar a una banda de águilas controladas, usarlas para defenderse. Cuando Red lo enfrenta, implora perdón, pero las águilas lo atacan y lo destrozan, cumpliendo la profecía. Vamos a Chris nuevamente, la decisión de él de quedarse en la dimensión paralela, y esto a mí me dolió. De hecho, cuando muere, cuando llora el amigo de Chris, Adrian, me chocó bastante. En este momento quizás es el más dramático del episodio. Chris finalmente decide que la realidad que ha conocido no es suficiente, por la falla, el dolor y la culpa que él tiene, y la constancia y la constante exigencia que él se permite, y no encuentra tampoco redención. Entonces se va a la dimensión paralela. Las cosas parecen mejores, su padre y su hermano están vivos, Hardcore la ama, o lo ama bien digo. También está presente en el modo esperanza, que le da, valga la redundancia, esperanza a la vida, ¿no?, de él, y decide cruzar definitivamente el universo paralelo con Eagle, dejando la puerta cerrada atrás, cortando el puente para que sus amigos y el universo original no nos sigan. Finalmente envía un mensaje de despedida a Leota, Adrian Chase, y también deja atrás a Quantum Chamber como parte de su legado para que los demás lo usen y si lo necesitan. Las repercusiones y el cierre del episodio es hermoso. Adebayo y Adrián se dan cuenta tarde de lo que hizo Chris, encuentran la nota, encuentran el portal, ya que es demasiado tarde. Se revela que Judomaster, uno de los agentes con las situaciones ambiguas también que pasaron con él, se encuentra dentro del portal. También cruzó al otro lado, digámoslo, dejando su propia nota a Argus, lo que implica que el peligro lo sigue incluso a otras dimensiones. Hardcore
Senior y Economos son contactados por Adebayo y Adrián y se perfilan en el equipo para recuperar a Chris, al menos enfrentar lo que ha escogido. Vamos al análisis, significado y el efecto que esto tiene. Esto tiene culpa, responsabilidad y redención. Todo el arco de Chris hasta el momento gira en un tono de culpa por la muerte de Rick Flag Jr., su aceptación de castigo, su disposición a perder lo que más ama por un peso, el equipo que lo confronta directamente con las acciones y las consecuencias no solo extremas Flag Senior de Argus, sino internas. Realidad también versus el escape. La dimensión paralela funciona como deseo, como fantasía de lo que pudo haber sido padres vivos, hermanos, relaciones menos fraudulentas, lealtad ambigua y traiciones. Hardcore está en una posición complicada, su traición aparente, pero también la protección de Chris, ese doble juego que añade tensión. También la dinámica de Economos con Judomaster y con Argus, nada es completamente blanco y negro. El poder también oculto de lo trivial, Eagle como mascota, un compañero fiel, etcétera, resulta tener poderes, bien digo, y es genial. Mis puntos fuertes y mis puntos débiles. A mí lo que me funciona bien en este capítulo, por lo menos, es la intensidad emocional de la escena de Flag Senior, la culpa de Chris, el trauma que arrastra. Todo esto se siente auténtico, pesado, se siente que las decisiones tienen también peso. Revelaciones bien manejadas, por ejemplo, lo de Eagle ya se veía venir, pero también es bastante curioso lo del águila también. La construcción también de las tensiones también son buenas. Creo que las tensiones que hay, aunque el ritmo de la serie es un poquito más lento de lo que yo pensé, aún así se ven bien. Y el cierre del episodio también es fantástico. Lo que podría criticarse o mejorar es el ritmo, como habíamos dicho. La decisión de Chris se siente un poco abrupta de ir a cambiarse a otro universo, aunque igual yo haría lo mismo si pasara. Y la parte mística o sobrenatural de Eagle también como que me parece bastante complejo. Ya pronto vamos a hablar de las teorías. ¿Será Tierra X la próxima Tierra que estará Chris o será la Tierra original? Bueno, eso lo vamos a ver en unas teorías que tengo ahí preparadas, muchachos. Si les gustó, ya saben, suscríbanse a este canal que es totalmente gratis y nos estaremos viendo hasta la próxima. Bye bye, frikis.